Buenas tardes, buenas noches, estudiantes de cuarto medio. Este video es de retroalimentación de lo que fue la guía número 4 que ustedes desarrollaron hace algunos días atrás y cuyo contenido era básicamente algunos aspectos de la narrativa, pero específicamente recordarán ustedes que nos centramos en el concepto del conflicto en la narrativa, ¿ya? Vamos a empezar recordando algunas cosas teóricas de lo que vimos en la clase que tuvimos el día 15 de junio. La narración y el conflicto narrativo, vamos a ir rapidito, repito, me voy a detener en algunas partes para recordar algunas cositas. El objetivo de la clase es reforzar los elementos de la narración y comprender el concepto de conflicto narrativo y conocer sus tipos. Narrar significa contar, relatar hechos reales o ficticios. Tenemos algún ejemplo, repito, voy a ir saltándome lo que yo encuentro que no es necesario volver a reiterar acá. El conflicto narrativo, según la RAE, se define como lo siguiente: es un combate, una lucha, una pelea, es un enfrentamiento armado, se define también como un apuro o una situación desgraciada y de difícil salida. También la RAE lo define como un problema, como una cuestión o una materia de discusión. También define el término conflicto como la coexistencia de tendencias contradictorias que conviven en un mismo tiempo, eso significa coexistencia, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Y también se define como momento en que la batalla es más dura y violenta. Podríamos decir en otras palabras que un conflicto es toda situación que altera nuestro normal vivir, ¿cierto? Toda aquella situación extraña que altera el desarrollo normal de una situación, lo vamos a entender como conflicto. Recordarán que vimos varios tipos de conflictos: amoroso, bélico, social, político, bélico, político, social y cultural, conflicto interior, conflicto amoroso, conflicto familiar, conflicto de tipo de autoridad o poder. Repito, solamente era eso para recordarles. Entonces ahora vamos a pasar directamente al desarrollo de la guía número 4, que estaba centrada un poco con lo que era el concepto de conflicto. Entonces ahora voy a compartir el documento y vamos a ir revisando pregunta por pregunta. Recordarán ustedes que la actividad se basó en un resumen de la novela Los Imaginarios de A.J. Harrus. Ustedes debían leerlo, ¿cierto? Y responder cada una de las 5 preguntas de alternativas, y luego debían ustedes redactar un texto donde debían incorporar 2 de los tipos de conflicto que estudiamos en aquella clase del día 15 de junio. La pregunta 1. Básicamente esta pregunta era de vocabulario, de conceptos que ustedes deberían manejar, y más si están en este nivel que es el cuarto medio. El concepto desbordante aparece, ¿cierto?, ahí en el texto, en la primera línea. Rudiger, el amigo imaginario de Amanda, una niña de imaginación desbordante. Ahí ustedes tenían que hacer un análisis, por ejemplo, y preguntarse qué significa desbordar. ¿Cuándo algo se desborda? De ahí viene el concepto de desbordante, de desbordar. Y vamos a las alternativas. En el párrafo 1, la palabra desbordante se puede reemplazar por. Estas son preguntas tipo léxico contextual de las que aparecían en la XPSU y que sin duda se van a mantener en lo que es la prueba de transición. Repito, en el párrafo 1 la palabra desbordante se puede reemplazar por carente, que significa no tener o no tiene; mínima, que podríamos sintetizarla como insignificante. Otra alternativa era exuberante, confusa, desorientada. Aquí ustedes, como estudiantes de cuarto medio, inmediatamente deberían haber descartado las opciones A y B.
inmediatamente. Y haberse quedado ustedes solamente con las alternativas C, confusa, C, exuberante, D, confusa y 1, desorientada. Vamos a trabajar con cada una de estas tres palabritas. La palabra desbordante hace alusión a la idea de abundante, cuantioso, copioso, mucho, algo que está en demasía. La palabra confusa, la RAE lo define como todo aquello que no tiene claridad, ¿cierto? Está confuso, no hay nada claro. Y la palabra desorientada, la RAE la define como desconcertada o sin orientación. Aquí el 10% de los estudiantes respondió mal esta pregunta. La correcta, ya no lo dije creo, la correcta es la letra C. Desbordante es igual exuberante, exagerado, abundante. Las alternativas que algunos respondieron como correctas y que no estaban lamentablemente correctas, fueron confusas y desorientadas. Así es que espero que esta pequeña aclaración de los conceptos de confusa y desorientada les aclare un poquito más la película, ¿ya? El panorama. Entonces, la pregunta 1, la correcta es la letra C, exuberante. En la pregunta 2, dice, ¿qué conflicto está presente en el segundo párrafo? Aquí debo partir diciendo que un 5% de los estudiantes de cuarto medio que respondieron esta guía se equivocaron en sus respuestas. 5%, o sea, sin duda el 95% encerró la alternativa correcta. Aquí lo que ustedes básicamente lo que debían hacer era reconocer una determinada situación que se plantea en el texto y que era un poco como, entre comillas, la idea central de lo que trataba este resumen. La correcta aquí es la letra B. Bunting persigue a Rutger para comerse. ¿Dónde encontramos eso en el texto? Aquí. Todo va bien hasta que un hombre mayor que puede ver a Rutger y que también va acompañado con una amiga imaginaria, algo tétrica, empieza a seguirlo con la intención de comerse. En el segundo párrafo encontramos la respuesta. Por lo tanto, repito, ya dije en la pregunta 2, la alternativa correcta es la letra B. Bunting persigue a Rutger para comerse. Párrafo 2, ahí debían ustedes analizar un poquito y deducir, encontrar la respuesta correcta. Según el texto, pregunta 3, Amanda es perseguida por... perdón, quiero aclarar algo acá en la número 2. En la número... Disculpe, chicos, por el silencio, es que aquí me salté una idea. No, es más adelante, disculpe. Pregunta 3. Según el texto, Amanda es perseguida por el fantasma de Rutger, un narrador protagonista, por Rutger, por la niña imaginaria tétrica o por Bunting. En la pregunta 3, un 20% de los estudiantes respondió de manera equivocada, ¿cierto? Del total de trabajo que llegaron de todos los cuartos, 20% de los estudiantes se equivocaron su respuesta. Y luego voy a aclarar el distractor que más ustedes equivocadamente pusieron, la opción que mayoritariamente marcaron y que era la incorrecta. Aquí parto diciendo que en la pregunta 3, la respuesta correcta es la letra E. Amanda es perseguida por Bunting. ¿Dónde encontramos eso? Vamos al texto. Había que deducir mínimamente. Dice acá, un día, huyendo de este hombre, Amanda es atropellada. Se preguntarán ustedes, ¿quién es este hombre? El párrafo 3 estaba directamente relacionado con el párrafo 2. ¿Ves? Acá al final del párrafo 2 dice, este hombre, el señor Bunting, alarga
su vida de manera antinatural gracias a la energía que absorbe de los amigos imaginarios. Un día, huyendo de este hombre, o sea, de Bunting, Amanda es atropellada. Y ahí teníamos la respuesta número 3, cuya interrogante es, según el texto, Amanda es perseguida por el fantasma de Rudiger, B, el narrador protagonista, C, Rudiger, D, la niña imaginaria, tétrica, E, Bunting, que sería la respuesta correcta. La mayoría de los estudiantes que equivocaron su respuesta en esta pregunta marcaron la letra B. Narrador protagonista. Imposible que sea narrador protagonista. ¿Por qué razón? Este texto está redactado en tercera persona. Y el narrador protagonista corresponde al narrador homodiegético o más conocido como narrador en primera persona. Por lo tanto, quienes marcaron esa opción que decía narrador protagonista deben repasar un poquito el narrador y sus clasificaciones, ¿ya? Imposible que fuera esa su respuesta correcta. Imposible, porque el texto está en tercera persona. Por lo tanto, no podía haber un narrador protagonista. 4. Del penúltimo párrafo se puede deducir que A. Hay niños creativos y otros frívolos. B. Todos los niños siempre son buenos. C. Los niños mencionados poseen una gran imaginación. D. Amanda no sufrió daño alguno. E. Rudiger encuentra al niño que buscaba. Aquí parto diciendo que la pregunta correcta en la número 4 es, la alternativa correcta en la pregunta 4 es la alternativa A. Hay niños creativos y otros frívolos. En esta pregunta, un 5% de los estudiantes se equivocó en su respuesta. Un 5% de los estudiantes tuvo mala la pregunta número 4. Aquí era básicamente, la habilidad presente era de inferir una idea, o sea, de unas palabras ustedes sacar una conclusión. Entonces, y vamos a ir al texto para ver dónde estaba la alternativa correcta, la 4. Aquí dice, sin embargo, se encuentran con niños que no saben utilizar la imaginación o que directamente son crueles y egoístas. Ahí estaban las palabras que directamente debíamos trabajar para analizar un poquito, ¿cierto? Para descubrir que la respuesta correcta era la letra 4. En la 4, la alternativa correcta era la letra A. Hay niños creativos y otros frívolos. En la 5 era la pregunta que básicamente tenía que ver con el contenido que trabajamos ese día, que era el conflicto y sus tipos. De los tipos de conflictos estudiados en el PPT, ¿cuál está presente en el texto interior? En el texto anterior, disculpen. Aquí todos ustedes inmediatamente deberían haber descartado dos alternativas. La alternativa A no tiene nada que ver, no se menciona ningún rasgo siquiera del concepto de religiosidad, y también deberían haber eliminado el concepto amoroso. O sea, conflicto religioso y conflicto amoroso no son la alternativa correcta en la pregunta 5. Nos quedan 3, social, interior, metafísico. Esta pregunta también tuvo un 20% de estudiantes que respondieron mal. Se inclinaron básicamente estos estudiantes en los conceptos social y metafísico. Por lo tanto, si digo que los que se equivocaron encerraron social o metafísico, ya habiendo descartado las alternativas A y B, estoy diciendo que la respuesta correcta acá es la letra D. El tipo de conflicto que se podía apreciar en el resumen del libro Los Imaginarios es el conflicto interior. Y voy a explicar inmediatamente por qué no social, por qué no metafísico. No es conflicto social, porque para que sea conflicto social, como su nombre lo indica, la palabra social tiene relación con lo que es sociedad. Y ustedes saben que una sociedad está compuesta por muchas personas. ¿Podrían ustedes haber hecho esa conclusión? Aparecen varias personas, por lo tanto social. No, aparecía una persona y las otras personas, entre comillas, estaban en la imaginación de este personaje. Por lo tanto, descartamos el hecho de que fuera conflicto social básicamente por eso. Conflicto interior, que es la correcta.
conflicto interior, que es la correcta. Claro, el conflicto interior, a diferencia del social, el conflicto interior solamente involucra a una persona, a uno mismo. Él es el que está complicado interiormente, mentalmente, ¿cierto? El concepto interno está relacionado con lo que es la psicología. Repito, básicamente el problema lo tiene una sola persona, en su mente o en sus pensamientos, como era el caso, ¿cierto?, del personaje que imaginaba a sus amigos. Metafísico. ¿Qué vamos a entender por metafísico? Parto diciendo que la metafísica es un concepto de la filosofía. Repito, el interior tiene que ver con la psicología y lo metafísico tiene que ver con la filosofía. ¿Qué vamos a entender por metafísico? Lo metafísico es todo aquello abstracto y de difícil comprensión. Pertenece lo metafísico al nivel de lo intangible, aquello que no podemos ver, que no podemos palpar, tocar. Estudia la metafísica al ser humano en su dimensión más escondida, más oculta, más apartada de la razón, ¿ya? Entonces, en cuanto a las preguntas alternativas, reitero la estadística. En la pregunta 1 equivocó el 10%, en la pregunta 2 el 5% de los estudiantes contestaron mal. Las preguntas 3 y 5 fue donde más se equivocaron, 20% del total de trabajos recibidos. Aquí hablo de todos los cuartos. Y la pregunta 4, un 5% de los estudiantes equivocó su respuesta. En cuanto a la redacción, la mayoría la hizo de manera correcta. Algunos no siguieron la instrucción completa. Decía, escribir en 10 líneas. Algunos me preguntaron, profe, ¿puede ser un poquito más, 12, 13? Ya, ni un problema. Un texto del cual se puedan apreciar claramente dos de los tipos de conflictos estudiados en el PPT. Subráyalos y nómbralos. Aquí varios de ustedes solamente escribió las 10 líneas y el título, pero no identificó qué tipo de conflicto había utilizado en su texto, ¿ya? Y obviamente aquellos estudiantes tuvieron algún punto menos. Por ejemplo, en la segunda línea hablaba algo de conflicto amoroso. Algunos pusieron en amarillo y abajito pusieron la simbología. Amarillo es igual conflicto amoroso. Más abajo, que se dio en la octava línea, utilizaron el conflicto familiar. Ennegrecieron o pusieron en color azul, y en la simbología pusieron azul es igual conflicto familiar. Otros al ladito les fueron colocando, ¿ya? Chiquillos, en general la actividad estuvo bastante aceptable. Diría yo que de 1 a 100 podríamos concluir un 80% de aprobación, ¿ya? Así es que eso, muchachos, al igual que en la guía anterior, si queda alguna duda con respecto a la revisión de las 5 alternativas, básicamente, me hacen la consulta por WhatsApp, quienes lo tengan, o por correo electrónico. Eso, muchachos y señorita, que estén muy bien, sigan cuidándose, sigan manteniéndose en casa, y nos veremos en alguna ocasión.